La princesa me interrogó sobre el país de mi procedencia y le conté que venía de la India. ¿El país de la pimienta?, se interesó y me hizo 1000 preguntas que yo respondí. Al fin y al cabo, comentó, no tengo más remedio que invadir la India y apoderarme de ella, de tanto como me gustan sus muchas riquezas y soldados. Me obsequió ropas, 2 cargas de elefante de arroz, 2 búfalos, 10 corderos, 4 arreldes de julepe y 4 grandes búcaros repletos de jengibre, pimienta, limón y mango. Todo ello salado y dispuesto para los viajes por mar. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast botánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Ainhoa Eserice, bióloga y escritora, y nos embarcamos hoy en la 6ª temporada del podcast, nada más y nada menos. Tras una pausa veraniega que, en realidad me ha tenido muy ocupada. Es que he estado preparando la versión impresa e ilustrada de Senderos de Savia, que es ese libro que recoge y amplía las historias de las plantas protagonistas de las primeras 3 temporadas de este podcast, que es un proyecto que estoy llevando a cabo gracias al apoyo de mi queridísima familia en Patreon. Gracias. Estoy además muy emocionada con el resultado, pero te contaré más detalles al final del episodio. Primero, centrémonos en el itinerario vegetófilo que recorreremos durante los próximos meses. Esta temporada va a estar dedicada a un tema que me fascina desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, como no soy la única a la que le fascina, quiero decir, y a mí suele gustarme hacer cosas un poquito raras y fuera de lo común, hasta ahora no me había decidido a abordar esta temática que tan de moda se ha puesto últimamente. Esta vez no voy a andarme con rodeos y jugar a las adivinanzas contigo. Bueno, al menos no en lo tocante a la temática de la temporada. Desde ya mismo puedo desvelarte que durante los próximos 9 capítulos exploraremos las historias de sustancias vegetales que cambiaron la faz de la Tierra, que determinaron las fortunas de imperios y que encendieron deseos y codicias tan fuertes que es que la historia de la humanidad no se puede entender sin tenerlas en cuenta. Pues sí, por fin la senda de las plantas perdidas invita a subir al escenario a las especias. Cuando pregunté a mi encantadora familia en Patreon por las especias que querrían como protagonistas de esta temporada, además de montones de sugerencias distintas, que están todas apuntadas, salió al ruedo una duda existencial. ¿Qué es una especia exactamente? Esta pregunta, tan sencilla en apariencia, en realidad es bastante complicada de responder, porque este concepto de especia no es botánico, sino etnobotánico, y además tremendamente variable según el momento histórico y la cultura que consideres. Hoy vamos a explorar los entresijos de esta categoría de especia, un poco a modo de introducción, y lo haremos de la mano de una planta que nos ayudará un poquito a poner en perspectiva algunas de las ideas que flotan por ahí asociadas a este mundo. Te la presentaré con todo lujo de detalles un poquitín más adelante, pero ya te puedo anunciar que se trata del jengibre, una especia con todas las letras. Bien, volvamos a la gran pregunta existencial. ¿Qué es una especia? Por ahí podrás encontrar muchas definiciones distintas, ya sean explícitas o implícitas, claro, de lo que hoy consideramos digno de esta etiqueta. Basta visitar cualquier supermercado para encontrarte con una selección de botecitos de cristal, plástico en versión cutre, llenos de sustancias que solemos considerar especias en la cocina. Una definición que se ajustaría al contenido de estos botecitos podría ser cualquier sustancia de origen vegetal, seca, fragante, aromática o picante, ya sea molida, troceada o entera, que actúa como saborizante. Más que proporcionar calorías o compuestos nutritivos, su principal función gastronómica es dar sabor. Por ejemplo, un toque picante o interesante a preparados tanto sólidos como líquidos. En esta definición, especia prácticamente equivale a condimento. Pero si echamos un vistazo a las especias que se vendían en las especierías medievales o por las que se pagaban aranceles en las aduanas del Imperio Romano, esta definición no nos sirve. Veríamos aparecer en la lista sustancias que jamás encontraríamos en un botecito del súper,
porque les cerrarían el súper, que ni son vegetales ni las tenemos remotamente asociadas al mundo gastronómico hoy. Y es que las palabras, los conceptos, tienen historia, evolucionan. Y la idea de especia, tal y como se desarrolla en Occidente al menos, es mucho más que su definición gastronómica contemporánea. Si echamos un vistazo a su etimología, descubrimos que el vocablo latino del que deriva el término especia no tiene nada que ver ni con plantas, ni con cocina, ni con sabores, ni nada de nada. El latín species, especies, escrito, podría traducirse como tipo y se usaba en contextos mercantiles para referirse a los distintos tipos de sustancias que transitaban por las vías comerciales pretéritas. Esto explica los resbalones lingüísticos que yo creo que hemos experimentado todos alguna vez, yo la primera, al hablar de especies cuando queremos decir especias y viceversa. Y es que es lo más normal del mundo, dado que en última instancia ambos términos vienen de la misma raíz latina. Por este motivo también, si echas un vistazo a una lista de speziere del siglo XIV, compuesta por un mercader florentino, no solo encontrarás pimienta, canela o jengibre, que te los esperas, sino también sustancias tan peregrinas a ojos modernos como cera, de 11 tipos además, o alumbre, que el alumbre, en caso de que no te suene en estos momentos, es un mineral que se emplea como mordiente en la tinción y hoy también como desodorante, por ejemplo. Esta es una de las cosas que más me gustan del universo especiado, que sus contornos son tan vagos y las sustancias que en algún momento se han propuesto como especias hoy nos parecen tan dispares que esto mismo nos obliga a cuestionarnos muchas cosas que podíamos dar por sentadas en un principio. Por ejemplo, en la cuarta temporada hablamos de maderas y resinas perfumadas como el sándalo, el benjuí o el linaloe, que son elementos que tenemos firmemente encasillados en el estante de la perfumería. Pero, ¿qué pasa cuando al leer una receta para preparar café del siglo XVIII, ojo, atentos a la fecha, al final de las instrucciones te encuentras con lo siguiente? Dejo reposar el café un minuto para que las partes terrestres de la droga se depositen en el fondo del vaso. Y tras haber perfumado otra cafetera con el humo del linaloe, vierto en ella el café que acudís a tomar y que tan exquisito os parece. Además de ese uso del término droga en un sentido más general y menos peyorativo del actual, sí, has oído bien. Linaloe, se menciona a mi queridísimo agáloco del que hablamos en el capítulo 29, que teóricamente se huele, no se come, hasta que te lo encuentras en recetas alimenticias, aunque sea convertido en humo. También del jengibre se extrae un aceite esencial, que se emplea, entre otras cosas, en el sector de la perfumería. Y puedes encontrar fragancias relativamente conocidas que lo incluyen entre sus notas. Si analizas el perfil aromático del jengibre verás moléculas volátiles como citral, cineol, geraniol, linalol, etc., que son compuestos que contribuyen al aroma de esta planta, pero también a su sabor. Al fin y al cabo, los sentidos del gusto y del olfato funcionan, ya lo sabes, en equipo, para permitirnos notar los sabores de las cosas. No es extraño que las barreras entre el mundo del perfume y el mundo de la gastronomía sean muy finas y muy permeables, lo suficiente como para que estas pequeñas moléculas puedan atravesarlas. Entre las primeras menciones que tenemos del jengibre en lengua castellana hay una obra de 1250 más o menos, absolutamente fascinante. Es un tratado de cetrería, originalmente publicado en la Bagdad del siglo IX como Kitab al-Yawarij, que se tradujo en el mundo cortesano de Alfonso X. En este tratado aparecen muchas menciones al jengibre y a otras muchas sustancias, y no como condimento gastronómico para deleitar los paladares de halcones y azores, sino como medicina, o melecina, como escriben entonces. Si al ave le da por vomitar, el remedio incluye una dieta que alterna ayuno, 3 pedazuelos de carne con jengibre molido y con azúcar blanco y con un poco de mestuerzo, y otro día denles otros 3 pedazuelos con manteca de vaca. Si se ven, las aves, aquejadas de enfermedades que se les facen estando en las mudas, los melecinamientos vuelven a incluir jengibre molido y mezclado con sebo de camello y de ciervo. Echando un vistazo superficial nada más, porque no me he puesto a analizar frecuencias de aparición, da la impresión de que no hay melecina que no incluya sustancias raras, muy caras y en buena cantidad. Azafrán, clavos, macis, canela, almáciga, sándalo, mirra, pimienta, cubeba y suma y sigue, que ya era yo consciente de que la cetrería medieval era un pasatiempo, o vicio, como lo llama Alfonso X,
prestigioso, pero no imaginaba que pudiese ser debido, al menos en parte, a que mantener en buena salud a las aves costaba 1,5 riñones. Al menos si hacían caso a los tratados de cetrería como el que acabo de escribir. Estas melecinas especiadas usadas en cetrería tocan una cuestión que va más allá del papel gastronómico de estas sustancias y que resulta fundamental para comprender la complejidad del asunto. Que sí, que invocar propiedades medicinales para justificar el uso desmedido de especies en el pasado no es nada nuevo. De hecho, una de las ideas modernas que más se resiste a morir es que el deseo superlativo que aquejó a Occidente durante siglos podría explicarse gracias al efecto conservador que la pimienta y compañía tendrían sobre los alimentos. Bueno, eso o que cubrir la carne en mal estado con pimienta era una forma inteligente y práctica para enmascarar su sabor. Cosa que, siento decir, se revela absurda si aplicas el método experimental y además comparas los precios relativos de ambos alimentos. De esto se deduce que la solución más barata y más sabrosa además sería tirar la carne directamente y punto. Hay estudios que parten de la hipótesis de que el uso de especias en la comida tiene valor adaptativo, porque reduce la cantidad de microbios pululando por ahí en el plato. Este sería como el motivo racional, entre comillas, que explicaría este empleo muy, pero que muy generoso en las mesas de la antigüedad clásica y el medio europeo, así como en las gastronomías de prácticamente todos los pueblos del mundo, porque es una práctica que está muy extendida. Claro que, cuando lees el artículo detenidamente y ves que entre las especias no solo se incluyen jengibre, clavo o pimienta, sino también orégano, alcaparras e incluso ajo y cebolla, pues es que cualquier aristócrata de tiempos pasados se habría llevado las manos a la cabeza ante semejante clasificación. Y cuando el mismo artículo encima te confirma que desde el punto de vista antibacteriano la cebolla es muy potente, pero el jengibre es relativamente ineficiente, te das cuenta de que no existe correlación alguna entre el poder antimicrobiano de la sustancia y el deseo que ha despertado a lo largo de la historia. Que es verdad que muchos de los condimentos que usamos en la cocina, ya sean sustancias exóticas carísimas o hierbajos y herbecitas que crecen en el huerto de casa, figuran en nuestros platos porque dan sabor y olor a la comida. Y es cierto que los compuestos aromáticos de las plantas muy a menudo tienen efectos antimicrobianos de algún tipo, que es que no están ahí solo porque a la planta le gusta perfumarse por amor al arte o a la perfumería. No, algún valor adaptativo tiene que tener para la planta. Así pues, me parece muy probable que la evolución haya favorecido nuestra preferencia gustativa por estos compuestos aromáticos, que además tienen propiedades antimicrobianas. Pero esto no basta para explicar el fenómeno sociocultural de las especias a lo largo de la historia. Por si no ha quedado claro, resumen. Sí, algunas especias ayudan a conservar los alimentos, pero hay formas infinitamente más eficaces, baratas y lógicas de conseguirlo. ¿Quieres ejemplos? Secar, ahumar, salar. Además, es que la gente que puede permitirse el consumo abundante de especias carísimas es precisamente la que puede comer carne fresca cuando le da la gana. Después de todo, es que la gallina se mantiene viva casi hasta el momento en que va a terminar convertida en caldo. Y me dirás, ¿pero no estabas diciendo que las propiedades medicinales de las especias eran importantes para entender su popularidad pretérita en Occidente y en otros lugares? La respuesta es que sí, pero no hablamos de las propiedades que efectivamente tienen, sino de las que antaño se creía que tenían, que son una cosa distinta. Algunas de estas propiedades pueden haberse demostrado ciertas, por ejemplo, el uso del jengibre para combatir las náuseas. Las humanas seguro, las de Azores y otras aves de cetrería, esto ya no lo sé. Pero el deseo humano no se basa en cómo son las cosas, sino en cómo las imaginamos. Y las especias se imaginaban muy, pero que muy sanas. De hecho, tomando como ejemplo de nuevo al jengibre, su utilidad principal en la antigüedad es más medicinal que gastronómica. Y esto no pasa solo en Occidente. En la India misma aparecen textos médicos de tradición védica como medicina, pero no como condimento. Y entre los pueblos amazónicos que acogieron a esta planta después de 1492, como por ejemplo los Aguaruna, se afirma que el ajenjibre o ajen, me encanta, es una de las plantas medicinales de uso más frecuente, cultivándose al menos además 5 variedades, cada una con un uso específico, pero sin emplearse como condimento. Si consideramos que históricamente la medicina y la alimentación se han concebido como 2 caras de una misma moneda, decir que las especias son un fenómeno esencialmente gastronómico es muy reductivo. Y es que al igual que en otras tradiciones médicas del mundo, en Occidente, hasta hace relativamente poco,
clasificábamos las sustancias según su, entre comillas, temperatura, siendo calientes o frías en primer, segundo o tercer grado. Y también en función de su sequedad, humedad. El melón, por ejemplo, se consideraba tremendamente frío y húmedo, y por eso se creía un alimento peligrosísimo, al que de vez en cuando incluso le caían acusaciones de asesinato. Que no exagero, que tenemos documentos históricos que afirman que tal o cual persona importante murió por haber comido un exceso de melones, lo cual provocó un descenso brusco y mortal de temperatura interna, o al menos así lo contaban ellos, claro. Una dieta equilibrada sería aquella que combinaba los alimentos para que, pues válgame la redundancia, se equilibrasen entre sí, contrarrestando frío con calor y sequedad con humedad. Por cierto que siempre me ha llamado la atención que la combinación del melón con jamón se dice que viene de ahí, que no era un asunto de gusto, al menos inicialmente, sino de salud. Las especias, entendidas pero como esas sustancias exóticas y deseadas, el orégano y la cebolla, aquí no nos valen, se imaginan calientes y secas, algo que tiene su razón de ser. Para empezar, asociar lo picante y lo caliente es muy habitual en los seres humanos. Pensemos, por ejemplo, en el inglés, que usa el término hot, no solo para hablar de temperatura, sino de cuán picante es un plato o un alimento. E igualmente frecuente, diría yo, es equiparar el calor a la excitación sexual, que es una correlación que tiene una base biológica, efectivamente, dado que la temperatura aumenta en ciertas zonas del cuerpo. De ahí que, aplicando oportunamente la propiedad transitiva, lleguemos a la conclusión de que las especias tenían algo que ver con la libido. Su naturaleza caliente las convertía en afrodisíacas, y esto es una característica que siempre aumenta el sex appeal de cualquier sustancia. La mayoría de especias, además, se consideran de índole seca, que esto también tiene sentido si pensamos que solían llegar a los mercados occidentales secas, porque si no, difícilmente aguantarían un viaje de muchos meses sin pudrirse por el camino. Esta sequedad es útil para contrarrestar alimentos húmedos en el plato, pero los médicos del momento ya aconsejaban no pasarse, porque como todo el mundo sabe, la vida requiere humedad para medrar, y si exagerabas un poquito con una dieta excesivamente seca, podías verte aquejado de esterilidad transitoria, incluso perder pelo, según algunos autores. Con todo, hay excepciones a esta regla, y justamente el jengibre es una de ellas. A diferencia de casi todas las demás, esta especia se consideraba caliente y húmeda, que es algo que tiene sentido si pensamos que el jengibre llegaba en un estado mucho más, entre comillas, jugoso que las otras. Ya debía estar sequito, pero menos que la pimienta o que la canela. Aún hoy, el jengibre se puede usar en dos modalidades, la seca y pulverizada y la fresca, que puede tomarse, por ejemplo, encurtida, como en el gari japonés que suele acompañar el sushi o el sashimi, pero también cruda. Aunque, ojo, hay que regular bien la cantidad si no quieres sufrir los efectos de los gingeroles, que son los compuestos picantes del jengibre. Quizás este sea por fin un buen momento para que te la presente formalmente y quizás así entenderás un poquito mejor por qué ha tocado protagonizar el capítulo inaugural de la temporada, sin contar mi predilección particular por esta especie porque nunca falta un trocito de jengibre deshidratado o caramelizado en mi taza de té, o tetera, de cada día. El término jengibre, aplicado en el sentido botánico estricto, corresponde a una especie concreta dentro del género Zingiber, escrito Z-I-N-G-I-B-E-R, pero que en latín, como no tenían ni Z ni J, habrían pronunciado como Zingiber o Zingiber, en función de si eliges pronunciación restituta o eclesiástica. Sí existen estas cosas. Tenemos casi 200 hermanos dentro de este género, pero el jengibre común y corriente corresponde a Zingiber officinale. Lo de officinale ya sabes que nos habla de su empleo dentro del mundo boticario, pero ¿y ese nombre rarito, Zingiber, de dónde sale? Si tiramos del hilo etimológico, primero nos remontamos al latín zingiberi o zingiberi, no sé cómo lo acentuaban, la verdad. Porque sí, los romanos ya conocían a esta especie, al menos a partir del siglo I de la era común, cuando aparece mencionado en textos, por ejemplo, de Dioscórides o de Plinio el Viejo. Ambos autores la reconocen como una planta con una raíz pálida, que se pudre con facilidad. Cierto, la parte del jengibre que nos comemos en realidad no es una raíz, sino un rizoma. Pero los perdonamos, porque para ellos cualquier órgano vegetal que crece bajo tierra será una raíz, y los rizomas son tallos subterráneos, efectivamente, que la planta emplea como almacén de sustancias interesantes para ella. Hay investigadores que la han llamado la especie más antigua del mundo. Sea esto cierto o no, la verdad es que cultivamos jengibre desde hace tantísimo tiempo
que ya no existen poblaciones silvestres de esta planta, al menos que ya hemos encontrado. Zingiber officinale, además, es completamente estéril. No se reproduce nunca por semilla, sino solo de forma sexual a partir de los rizomas que nos comemos. Y aunque es una planta perenne, bajo cultivo funciona como una planta anual. No es una planta que se haga mucho de rogar, como bien sabrás si has tenido alguna vez un trozo de jengibre en tu despensa. Si te olvidas de él unos cuantos días o semanas, puede que veas cómo brotan tallos a partir de él. ¿De dónde es originario el jengibre? Esta es una excelente pregunta para la que no hay una respuesta clara, porque, no teniendo poblaciones silvestres de zingiber, sino solo jengibres cultivados, genéticamente es muy difícil, por no decir imposible, averiguar dónde lo domesticamos. Sabemos que sucedió en algún lugar entre China del Sur, el sureste asiático y la India. Pero ¿dónde exactamente en esta macrorregión? Esto ya no está tan claro. Hay una teoría que propone, en base a datos lingüísticos, que el jengibre es uno de los vegetales que acompañó la oleada migratoria de pueblos austronesios desde el continente asiático, zona Taiwán, hasta el infinito y más allá, o sea, la colonización del Pacífico, que tratamos durante el capítulo sobre los árboles del pan. Resumiendo mucho, la base de esta teoría es que si tomas todos los idiomas de la familia lingüística austronesia, haces listas de vocabulario de todos ellos y las comparas entre sí, descubrirás palabras que se parecen, lo cual indica que podrían tener un ancestro común en la lengua proto-austronesia. Entre estos términos que se repiten, con variaciones, en un enorme número de lenguas austronesias encontramos palabras para hablar del jengibre, algo que nos llevaría a pensar que cuando estos pueblos empiezan su gran migración a la conquista del Pacífico, ya llevaban a esta planta en sus barcas, que es algo que tiene sentido, por otra parte, si piensas que es muy útil para combatir los mareos. Si esto fuese cierto, esta especie podría ser una de las que más rápido se embarca en viajes transoceánicos. Mi única duda alrededor de esta hipótesis es que existen casi 200 especies distintas de zingiber. Y no sé hasta qué punto las personas que han elaborado estas listas de vocabularios en todas esas lenguas han identificado de forma inequívoca y correcta a nuestro zingiber officinale, como la planta asociada a la palabra en cuestión. Y más, teniendo en cuenta que en la literatura etnográfica los investigadores suelen aplicar el término jengibre, ginger y similares con poca precisión botánica, por decirlo finamente. Hay que tener cuidadito porque hay mucho jengibre suelto por ahí que no solo no es el común, sino es que ni siquiera pertenece al género botánico del jengibre. Aunque vale, sí, suele ser la misma familia, porque muchos de sus miembros se parecen y tiene cierta lógica llamarlos a todos jengibre. Pero no nos ponen las cosas fáciles a la hora de interpretar los datos. Sea como fuere, hace ya varios milenios que se cultiva y aprecia el jengibre en la India, en el sureste asiático y en China, donde, por cierto, la diversidad de variedades es mayor. Sin embargo, en estas regiones, zingiber posee asociaciones culturales un poco distintas a las que adquiere cuando viaja hasta el mundo mediterráneo antiguo y que quizás recuerdes que no tarda mucho en llegar, menciones a partir del siglo I. Esto nos sorprende, teniendo en cuenta que los romanos habían establecido rutas comerciales que conectaban las tierras del imperio a las costas de la India. Este flujo de mercancías exóticas sufre altibajos a medida que las rutas comerciales se interrumpen, cambian de manos, caen en territorio hostil, y suma y sigue. Y la importancia relativa de cada especie oscila, varía un poco o un mucho, en función del momento y del lugar que consideremos. En el caso de zingiber, pasa de un uso escasísimo en la cocina romana a convertirse en una de las 4 especias más frecuentes en las despensas botiquín medievales, junto con la pimienta, la canela y el azafrán, del que ya hemos hablado también en este podcast. Sin embargo, no se emplea de forma uniforme en las mesas europeas. Hay lugares donde se usa menos, como ciertas zonas de Italia, y otros lugares donde se usa más, como por ejemplo Inglaterra. De hecho, en inglés hoy se usa a veces la palabra gingerbread, que es literalmente pan de jengibre, para referirse a dulces que contienen especias, pero no obligatoriamente zingiber, aunque su presencia sea lo más normal. Por cierto que en el libro de Cuéntame Sésamo incluimos una receta de galletas de jengibre de inspiración, entre comillas, antigua, que tiene miel en lugar de azúcar y con muchísimas especias, por supuesto. Zingiber officinale es un condimento que despierta mucho interés. Y por eso es normal que, por ejemplo, Marco Polo lo mencione en sus escritos, así como también el infatigable viajero marroquí del siglo XIV, Ibn Battuta. La cita, adaptada por mí, que has escuchado al principio del episodio, proviene de la obra de este último, en un episodio curiosísimo con una princesa guerrera que quiere ir a conquistar la India y que probablemente se ubicase además en el reino de Champa, del que hablamos durante la 4ª temporada, en el episodio de la Gálogo precisamente. Ibn Battuta conocía de buena tinta el jengibre, que aparece mencionado además en una descripción del Corán.
En el jardín paradisíaco que acoge a las personas justas hay una fuente, y de aquella fuente mana una bebida con jengibre, que beberán en copas de cristal. Por si sus poderes medicinales, su fama como afrodisíaco, su aroma y su gusto picante que gustan mucho no fuesen lo suficientemente apetecibles, ahí lo tienes, dando sabor a las fuentes del mismísimo paraíso. A más alto honor, yo creo que es difícil aspirar. Aunque soy consciente de que quizás haya sabido a poco, porque ya sentar las bases del tema le ha robado un poco de protagonismo a Zingiber y además me dejo muchísimas cosas en el tintero, por hoy lo dejaremos aquí. No sea cosa que se te atragante tanta especia, aunque el jengibre es digestivo, prefiero no arriesgarme. Puede que comparta alguna cosilla en Patreon con mis maravillosos frutos luminosos, pero ellos ya saben que ando un poco liadilla estas semanas con los preparativos para lanzar Senderos de Savia, impreso e ilustrado, y voy un pelín justa de tiempo. Ahora estoy esperando las pruebas de imprenta y en cuanto me lleguen y les dé el visto bueno, me muero de ganas de anunciarte que puedes encargarlo en cualquier librería física o digital de tu gusto. Que aún no, a 23 de septiembre de 2021, que es cuando sale este episodio, aún no se puede. Pero ojalá dentro de 2 semanas, y siempre si no hay retrasos imprevistos, pues entonces espero que sí. Lo compartiré de todas formas también por redes sociales, donde me encuentras como Aina Serife, y por supuestísimo vía Patreon, donde puedes apoyar mi labor de divulgación vegetófila y recibir en agradecimiento las transcripciones del podcast, entre otras muchas cosas, en patreon.com/Aina Serife. A la próxima protagonista la conoce todo el mundo en mis lares, y estoy razonablemente segura de que los tuyos también. A los niños, incluso a los niños de ciudad, les basta blisquearla y aun con los ojos tapados adivinan su identidad en el 99% de los casos que he podido presenciar. Pero, como los olores no viajan bien vía podcast, venga va, a ti te doy 3 pistas. La primera es finura. La segunda, serendipia. Y la tercera, arroz. Ya sabes que si por un casual o por un milagro se te ocurre de quién estoy hablando, puedes contármelo, me puedes escribir, redes sociales, dejar un comentario en el podcast, mandarme un correo electrónico, como tú prefieras. Estaré encantada de saber de ti y de que me cuentes cosas vegetófilas que tengan que ver con el podcast. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias al jengibre que me alegra el paladar, agradecerte a ti muchísimo la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.